Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Avísame cuando Sí, ahí ya estamos todos, Dani. estamos todos bien. Bien. Bueno, antes de empezar, después lo repetimos, seguramente se va a sumar alguien más. Tenemos el 25, el segundo parcial, ¿sí? Y antes del 25, perdón, tenemos primero el martes que viene el test de lectura, el último test de lectura que es opcional, ¿sí? Para aquellos que ya aprobaron 3, es opcional. Es sobre mercado de factores, ¿no, Pablo? Sí, sí que Exactamente. entran los temas que vemos hasta el día de hoy. Vamos el martes que viene a las 7 de la mañana. Hacemos primero el test de lectura y después hacemos la clase. Bien, eso como primera fecha. Después el segundo parcial, el 25, que seguramente también va a entrar hasta mercado de factores. El martes que viene les confirmo bien. Y el 23 tenemos la clase, ¿sí? En el aula híbrida, que es la 004, ¿sí? Entrepiso. ¿Está bien? Es en el entrepiso. Cuando entren les van a indicar ahí. Me imagino alguno de ustedes capaz que todavía no ha ido a la facultad. No sé si conocen todos la facultad. Pero, a ver, ¿por dónde era el ingreso de los alumnos? Me parece que Por ingresan 48 me parece, por ¿no? 48 ingresan, sí, sí. Ingresan por 48 los alumnos, ¿está bien? Ustedes entran por 48, ¿sí? Van al entrepiso, ¿sí? Es el primer piso que suben por escalera, el primer piso es el entrepiso. Y ahí buscan el aula 004. Lo que tienen que llevar, sí o sí, es bajar la declaración jurada de AU24, ¿sí? Y lo pueden llevar en formato QR o la descargan de AU24 y, bueno, impresa y completa, ¿no? No es válida la app Cuidar, ¿está bien? Entonces tienen que bajar la declaración jurada, formato QR del aula 24, de AU24, y después eh, presentan eso para ingresar, ¿sí? Y el aula es la 004, una de las aulas del entrepiso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Obviamente tienen que llevar tapabocas, ¿no? Es obvio, ¿sí? Y ingresan por la puerta de 6 sobre 6, está del lado de 48. Le toman temperatura y el lector de QR escanean los celulares la declaración jurada de salud. ¿Está bien? ¿Sí? Y entran y ocupan los asientos marcados en una cruz verde. Estaba repasando lo que me mandaron del departamento que se encarga de reservar las aulas. Entonces vamos a hacer, los que no puedan venir se conectan. ¿Está? ¿Está bien? ¿Sí? No hay problema, van a estar conectados. Y hacemos la clase, la última clase, y hacemos clase de consulta. ¿Está? Después, si quieren, por ahí, tal vez si dura un poco más, podemos buscar otra aula y seguir con aquellos que quieran, tengan alguna consulta más, no hay problema. Pero vamos a aprovechar bien esas 3 horas, de 7 a 10. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Consulta? ¿Duda? ¿No? ¿Algo más, Pablo, que me haya faltado decir? No, ¿No? no. Bien. Bueno, retomamos mercado de factores, ¿sí? Habíamos empezado siempre habíamos establecido, generalmente todo este análisis, obviamente que es mucho más amplio el tema, pero acá vemos el empresario como, nos paramos del lado del empresario como demandante del factor. Nosotros, el último tema que vimos no estaba relacionado con eso, tenía que ver con la oferta de trabajo y explicamos la curva de oferta que se dobla hacia atrás, ¿sí? Con los efectos sustitución-ingreso que habíamos aprendido en teoría del consumidor. Pero en general todo el tema
el tema de mercado de factores, tal como lo damos en el curso, está relacionado con el empresario como demandante del factor. Entonces, el empresario que demanda factores en el mercado de bienes puede ser un competidor perfecto o puede ser un competidor imperfecto. Generalmente suponemos un monopolista en el mercado de bienes o un competidor perfecto en el mercado de bienes. Pero como demandante del factor, como demandante del factor productivo, el empresario puede ser un competidor perfecto, es decir, uno más entre muchos que demandan el factor productivo, ¿sí? Uno más entre muchos que demandan el factor productivo, y en ese caso va a enfrentar una curva de oferta perfectamente elástica. Quiere decir que demanda todo lo que quiera al mismo precio, ¿sí? Eso era lo que habíamos supuesto en el análisis anterior, ¿sí? Acá, a ver. Por ejemplo acá, ¿sí? El salario es 20 y puede adquirir todo lo que quiera al salario de 20. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otro tipo de situación? Es decir, en el otro extremo, el empresario es el único demandante del factor trabajo. Ese es el caso de monopsonio. Un monopsonio es una situación donde hay un solo comprador. Entonces, cuando existe un solo comprador, ¿sí? de un bien, ¿sí? En este caso estamos suponiendo un insumo, ¿sí? El comprador enfrenta la curva de oferta del factor directamente, ¿sí? Es el único que compra el factor, por lo tanto enfrenta la curva de oferta del factor. Y ya la curva de oferta ya no es perfectamente elástica, tiene pendiente positiva. Vamos a suponer que tiene pendiente positiva en todos los tramos. Por más que habíamos dicho que en el caso del factor trabajo la curva de oferta se podía doblar hacia atrás, vamos a descartar esa pendiente negativa del factor. Vamos a suponer en todos los casos, el mercado de factores, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Entonces el empresario, ¿qué característica va a tener esto? Que cuando demanda más del factor, tiene que pagar un precio más alto, ¿sí? Esta es la situación de monopsonio. En el caso de competencia perfecta, decíamos, el empresario enfrenta una curva de oferta horizontal, es decir, puede demandar todo lo que quiera sin influir sobre el precio, porque no hay poder de mercado, ¿sí? Pero en el caso de monopsonio también oligopsonio, que son unos pocos compradores, existe poder de mercado de parte de los compradores, ¿sí? Influyen sobre el precio. Entonces ya levantamos el supuesto de que pueden comprar todo lo que quieran al mismo precio. Cuando compran más, aumentan los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo cambia la situación de equilibrio en la demanda del factor? ¿Qué consecuencias tiene el poder de mercado en el mercado de factores? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna consulta hasta acá, Pablo? ¿Se entendió dónde estamos parados? Hasta acá ninguna, Daniel. Bueno, perfecto. Bien. En un mercado competitivo de factores, nosotros decíamos, bueno, que el gasto medio, ¿sí? El precio es igual al gasto marginal. Precio del factor igual al gasto marginal. Es decir, si decide comprar una unidad más, el gasto aumenta en la medida del precio, ¿sí? Porque compra todo lo que quiere al mismo precio, adquiere, contrata el factor siempre al mismo precio, ¿sí? Eso ocurre en un mercado competitivo. Ahora, ¿qué pasa en un monopsonio? En una situación donde decíamos antes, un solo comprador del factor que enfrenta la curva de oferta de mercado. La curva de oferta de mercado, ¿sí? Acá dibujamos en primer lugar, ¿sí? En el eje horizontal medimos la cantidad de trabajo en horas y después vemos el salario, sería el precio del factor por hora. ¿Está bien? Entonces la curva de oferta, decíamos recién, tiene pendiente positiva. Para que haya mayor oferta de trabajo en el mercado, tiene que haber un salario más alto. Esa es la curva de oferta o de gasto medio. ¿Está bien? Así como la demanda es la curva de ingreso medio, la curva de oferta la de gasto medio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurre cuando compra más el monopsonista?
monoopcionista es el único comprador, es el que enfrenta esta curva de oferta del mercado de trabajo. Cuando decide contratar trabajo, si quiere contratar más horas de trabajo, tiene que pagar un precio más alto. Pero el punto es que no solo va a pagar un precio más alto por la última hora que contrató, sino también por todas las demás, porque a todas las horas de trabajo le pagan un mismo salario, ¿está bien? Mismo salario por hora. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Cómo va a ser el gasto marginal en relación al gasto medio? En relación al salario. Cuando compra una unidad más, como decía recién, aumenta el precio, paga más por el salario, pero no solo por la última unidad contratada, sino también por la que se llama las intramarginales. Entonces, acá les puse una pequeña tablita para entender el ejemplo. Supónganse que está contratando 8 unidades, 8 horas de trabajo, ¿sí? El salario es de 8, imaginemos. Cada hora contratada le paga 8, ¿sí? Entonces, el gasto total va a ser de 64, 8 por 8. Pero si decide contratar una unidad más, ¿sí? Si decide contratar una unidad más, pasa de 8 a 9 unidades de trabajo contratadas, el salario aumenta, ¿sí? Supongamos que aumenta a 9. Entonces, a esas 9 le va a tener que pagar, obviamente, 9 pesos por hora, supongamos. Entonces, el gasto total es de 81. ¿Ah? ¿Cuál va a ser el gasto marginal? Bueno, es en cuánto se incrementa el gasto total por contratar una unidad más. ¿Sí? ¿En cuánto se incrementa el gasto total? En 81 menos 64 es 17. Dividido 1, porque es variación de L es 1. ¿Está bien? Entonces el gasto marginal es de 17 cuando el salario es de 9. El gasto marginal es mayor al gasto medio. ¿Y esto por qué? Lo podemos descomponer. El empresario está contratando 8. Contrata una hora más. Esa hora adicional la contrata a 9. 9 más un peso a las otras 8 unidades que ya contrataba, porque les aumenta el salario de 8 a 9. 9 más 8 por 1 es 9 más 8, que es 17. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces el gasto marginal es mayor al gasto medio. Entonces estas son las consecuencias de contratar una unidad más del factor cuando se tiene poder de monopsonio, cuando se enfrenta a una curva de oferta con pendiente positiva. El gasto marginal va a ser mayor al gasto medio, ¿sí? Al salario. La curva de gasto marginal, ¿sí? Que indica cuál es el gasto adicional por contratar una unidad más de trabajo para el monopsonista, va a ser esta recta con pendiente positiva que está por encima de la curva de oferta. ¿Está? ¿Sí? Este es el reflejo de lo que veíamos antes, de la relación entre ingreso marginal y la curva de demanda. La curva de ingreso marginal está por debajo de la demanda, ¿sí? Porque la curva de demanda tiene pendiente negativa, obviamente. La curva de ingreso marginal está por debajo. Entonces el precio mayor al ingreso marginal. Acá es un análisis similar, solamente que con pendientes positivas. Entonces el gasto marginal está por encima del costo del factor. Para las decisiones de la empresa, la recta relevante va a ser el gasto marginal, porque cuando toma la decisión de contratar una unidad más del factor, ¿cuál va a ser el costo? El costo marginal o gasto marginal. Bueno, va a ser la recta que está por arriba. ¿Tá? Porque contratar, insisto, contratar una hora más de trabajo no significa solamente pagarle un poco más a la última unidad que está contratando, sino a todas las demás que ya contrataba, ¿sí? Lo que se llaman las intramarginales. A todas esas le tiene que pagar más, porque todas las horas de trabajo cobran lo mismo, ¿sí? Se les paga lo mismo. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda, Pablo? Hay una única consulta de Joaquín que pregunta si los factores siempre son flujos, es decir, se rentan horas de capital, trabajo, etc. Sí, acá lo medimos, sí, lo medimos como flujo y sobre todo porque nosotros siempre nos paramos desde el punto de vista de la decisión marginal. Estamos suponiendo que se están contratando una cantidad de horas de trabajo y bueno, nosotros decimos, bueno, si contrata una unidad más, ¿cuánto se incrementa el costo? ¿Cuánto incrementa los ingresos la unidad contratada? Pero sí,
en este análisis sí. Sí. Bien. ¿Y qué cantidad va a adquirir del factor? Entonces, bueno, acá nos falta, esta es la oferta que enfrenta el empresario. Para saber la demanda, nosotros ya habíamos analizado la demanda. La demanda es el ingreso del producto marginal. ¿Qué significaba esta demanda? ¿Qué significaba el ingreso del producto marginal o valor marginal del trabajo? También se le llama valor marginal del trabajo. Son los ingresos que genera la última unidad que se incorpora de trabajo al proceso productivo. Que era igual al producto marginal, la cantidad de bien final que producía la última unidad, la última hora de trabajo que incorporo, ¿sí? Multiplicada por el ingreso marginal. Es decir, cuánto ingreso me genera esa cantidad del bien que produce la última hora de trabajo. ¿Está bien? Entonces, el ingreso del producto marginal es eso. ¿Cuántos ingresos le genera al empresario la última hora que incorpora de trabajo? Mientras la última hora de trabajo genere, ¿sí? Acá lo tenemos. Mientras la última hora de trabajo, ¿sí? Genere más ingresos que lo que cuesta incorporar una hora más de trabajo, conviene seguir incorporando horas de trabajo al proceso productivo. Si incorporar una hora de trabajo cuesta más que, como en esta situación, cuesta más que los ingresos que genera esa hora de trabajo, me conviene reducir la cantidad de trabajo. Por lo tanto, el equilibrio va a estar acá. Fíjense que la diferencia con lo que veíamos antes, con la situación de competencia perfecta en el mercado de factores, es que ya no tenemos una curva de oferta perfectamente elástica. El empresario no puede contratar todo lo que quiera del trabajo al mismo precio, al mismo salario, sino que acá el salario se incrementa con la cantidad contratada y el gasto adicional por contratar una unidad más de trabajo va a ser igual al gasto marginal, ¿sí? Por eso el equilibrio está acá. ¿Está bien? Del lado del costo, la variable relevante es el gasto marginal, porque significa cuánto se incrementa el gasto por contratar una unidad más de trabajo. Eso me lo da el gasto marginal, el lado izquierdo de la igualdad. El lado derecho me dice cuánto ingreso genera al empresario la última unidad, la última hora de trabajo que incorpora el proceso productivo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, Pablo, acá? No, ninguna. Ninguna. ¿Está bien? Entonces, el equilibrio, la cantidad contratada de trabajo va a ser L asterisco. Pero ¿cuánto le va a pagar el empresario a los trabajadores? Le va a pagar el salario W. ¿Por qué? El salario W. Porque L asterisco trabajadores están dispuestos a ofrecerse en el mercado un salario de W, W asterisco. ¿Sí? No le va a pagar más que eso. Les va a pagar lo que dice el mercado. ¿Sí? Estos L asterisco horas de trabajo están dispuestos a ofrecerse a este salario. ¿Sí? Este salario W asterisco. ¿Ah? Les paga ese salario. Entonces, en relación, veamos, en relación a la competencia perfecta, perdón, una cosa más antes, disculpen, ¿Qué va a ser esta diferencia entre W asterisco, ¿sí? Este salario y este ingreso producto marginal o valor marginal del trabajo? ¿Sí? ¿Qué va a ser esta diferencia? Esta diferencia entre W y el ingreso del producto marginal. En el caso monopsonio, ¿sí? El empresario le paga al factor trabajo menos de los ingresos que le genera. ¿Sí? Porque L asterisco unidades le generan al empresario, ¿sí? El ingreso que le generan es este, estaría acá. Lo mediríamos sobre el eje vertical. Es más que el salario que le paga. ¿Está bien? Entonces le paga
la característica esto se llama explotación monopsónica o monopsonística, ¿sí? La diferencia entre los ingresos que le genera el trabajo al empresario y el salario que le paga, que es inferior. Explotación monopsonística o monopsónica, ¿sí? Explotación monopsónica, llamémoslo. ¿Está bien? El empresario le paga menos a los trabajadores de lo que le generan, de los ingresos que le generan. ¿Dónde estaría la situación de competencia perfecta? La situación de competencia perfecta, esperen un segundo, saco el puntero láser, estaría acá, ¿sí? Donde el salario, ¿sí?, se iguala al ingreso del producto marginal. Esa sería la situación competitiva. En relación a una situación competitiva, ¿sí?, en el mercado de factores, el monopsonista contrata menos trabajo, menos cantidad de trabajo, y le paga un salario inferior. ¿Está bien? No di ejemplos de monopsonio, perdón, me metí con el monopsonio, pero generalmente, bueno, el ejemplo típico, ahora vuelvo sobre el gráfico si le quedaron dudas, obviamente, ¿sí? El ejemplo típico del monopsonio es el del pueblo minero, ¿sí? Un pueblo, una ciudad chica aislada que tiene una explotación de alguna mina, de algún mineral, ¿sí? Y si hay poca movilidad de trabajo, la fuente de trabajo más importante es el trabajo en la mina. Entonces prácticamente hay eh, una única empresa que contrata a los trabajadores, ¿sí? Otros ejemplos pueden ser la obra pública. En algunos casos solo el Estado contrata determinadas obras públicas y contrata determinadas empresas, ¿sí?, que son capaces de construir determinada infraestructura que requiere el Estado. La compra de determinado material militar, ¿sí? En ese caso lo hace el Estado, es el único comprador de determinado tipo de armamentos, ¿sí? Y después hay más ejemplos de lo que son los oligopsonios, son otras formas de poder de mercado de parte de los compradores. A veces los supermercados, ¿sí?, concentra la compra, por lo menos la compra más importante de determinado producto, ¿sí? Determinadas empresas que compran algún mineral en especial, algún insumo en especial, algún insumo intermedio. Por ejemplo, las grandes automotrices, ¿sí?, que son pocos compradores, que tienen muchos vendedores de autopartes, determinados tipos de autopartes, ¿sí? Entonces ahí tipo oligopsonio, son pocos compradores frente a muchos vendedores. Esos son casos que pueden encontrar en el libro de texto. ¿Quedó alguna duda de este gráfico, de este análisis que vimos, Pablo? ¿Alguna Sí, pregunta? ahí Lucrecia pide si podés dibujar con el marcador cómo se ve en el gráfico la explotación. Ah, sí, cómo no. Explotación, ahí le explico, a ver si puedo, si me sale con la pluma. La explotación es esto, es esta diferencia, ¿sí? ¿Sí? Y obviamente después, esto es la diferencia por hora de trabajo. Le pagan este salario W asterisco, pero generan, ¿sí? A ver si me sale, van por el trazo, ¿sí? Sépanme disculpar. Este es el ingreso que le genera, ¿sí?, cada hora de trabajo al empresario, pero le paga esto. Entonces la explotación monopsónica sería todo el rectángulo, ¿sí? Sería todo esto. El rectángulo. Bueno, me salió esa línea, disculpen. ¿Sí? Todo ese rectángulo sería la explotación monopsónica. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lucrecia? Bien. ¿Sí? Sí, ahí dice que entendió. Bueno.
Sí, Después, Lucía, bueno, vos justo estabas explicando, y Lucía, mientras vos explicabas, consultaba si la diferencia que le genera el costo del salario con el ingreso que le genera sería la explotación. Vos eso justamente ujú, recién lo sí, estabas explicando. Y sí, después Joaquín consulta y dice, profe, pero entonces con comprador competitivo en el mercado de factores al trabajador le pagan todo lo que genera, es decir, su sí. ingreso del producto marginal. Sí, sí, porque como es un mercado competitivo, todos pujan, cualquier trabajador va a obtener el mejor salario posible, porque todos pujan por ese trabajador. Entonces, eh, le pagan en un mercado competitivo, le pagan a cada trabajador lo que genera de ingresos para la empresa. Exactamente. Sí, 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 sí. Ahí no hay explotación. Cada trabajador gana, la hora de trabajo se paga exactamente, este es en el punto C del gráfico, cada trabajador se le paga exactamente lo que genera de ingresos a la empresa. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, fíjense acá de qué depende el poder del monopsonio, ¿sí? El poder de mercado como comprador, de qué va a depender esta diferencia esta diferencia justo que mencionábamos recién, entre el salario que le paga y el ingreso que le genera. Va a depender de la elasticidad de la oferta. Fíjense cuánto estos dos gráficos. En el gráfico a la izquierda no hay mucho poder de mercado porque la oferta es bastante elástica. ¿Sí? Los, los trabajadores responden mucho, o la oferta del insumo, para hablar en términos generales, responde mucho a, a las variaciones en los precios. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el valor marginal o ingreso producto marginal son sinónimos, ¿sí? Y el precio que le pagan es poca. En el gráfico de la derecha hay más poder de mercado de parte del comprador, porque la curva de oferta es más inelástica. Entonces, en ese caso, la diferencia entre el precio que le pagan y el ingreso que le generan al empresario es mucho. ¿Sí? ¿Está bien? En un mercado competitivo no existe esa diferencia, pero cuando hay poder de mercado, ¿sí? La diferencia es mayor. ¿Sí? El, cuanto, más, cuanto más inelástica es la curva de oferta. ¿Sí? Cuanto menor la elasticidad de la oferta, como el gráfico izquierdo, eh, cuanto más elástica, cuanto mayor es la elasticidad, menor el poder de monopsonio. El gráfico de la derecha muestra que cuanto menor es la elasticidad, cuanto menos elástica es, mayor el poder del monopsonista. Después, obviamente, eso en un monopsonio, pero en general vemos oligopsonios, pocos compradores. Entonces el poder de mercado como comprador va a depender también de ese número de compradores, cuántos compradores hay. Cuando la cantidad de compradores es grande en general, cada uno de esos compradores se enfrenta a una curva de oferta más elástica, porque el mercado es competitivo. O sea, hay muchos compradores, todos pujan por adquirir el factor, hay más competencia como compradores. Entonces la curva de oferta que van a enfrentar cada uno va a ser más elástica que la curva de oferta de mercado. ¿Sí? Pasa algo similar a lo del monopolista, lo del poder de mercado cuando hay poder de mercado del lado de la oferta. Esto es del lado de la demanda, como compradores. ¿Sí? Pasa lo mismo. Y el otro factor es cómo compiten esos compradores, la interacción. Porque si se ponen de acuerdo para comprar el factor, ¿sí? Si coluden de alguna manera, si tienen un comportamiento colusivo y se ponen de acuerdo para fijar precios por parte de los compradores, bueno, actúan como si fueran un monopsonista. En cambio, si hay una competencia muy fuerte entre esos compradores, sean pocos, seguramente sean pocos o muchos, si hay una competencia muy fuerte, independientemente del número de compradores, ¿sí? La situación se va a parecer más a lo de un mercado competitivo. ¿Sí? Hay poco poder del oligopsonio. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre lo que le pagan al factor y el ingreso que genera el factor va a ser poco. ¿Sí? En cambio, si coluden, se ponen de acuerdo para fijar los precios, eh,
de compra, la situación se va a parecer más a la de un monopsonio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces depende de estos tres factores, de la elasticidad de la oferta, la elasticidad precio de la oferta, de la cantidad de compradores que hay de factor y del tipo de competencia entre los distintos compradores, ¿sí? Entre los compradores, entre los mismos compradores, que pueden coludir o no, o porque pueden competir por pujar, ¿sí? Tener una competencia muy fuerte para comprar el factor. ¿Está bien? Entonces son esos, el grado de poder de compra depende de esos tres factores. ¿Está bien? ¿Alguna consulta acá, Pablo? Sí, había una consulta de Joaquín que tenía, él consultaba si el valor marginal era siempre lo mismo que el ingreso del producto marginal. Sí, Yo ahí en le, este... Sí, claro, sí, ahí le Pablo. contestaba que en el caso de competencia perfecta eran iguales cuando el precio era igual al ingreso marginal. Claro, exacto, exacto. Sí, sí. En este caso nos estamos refiriendo al valor marginal como sí, como sinónimo del ingreso del producto Mm. marginal en este contexto, porque es y los ingresos que le genera cada unidad adicional contratada del factor. ¿Está bien? ¿Sí? En el libro, el texto lo usa de esa manera. ¿Sí? Fíjense, porque les va a aparecer así. Ahora ven que en el anterior estaba así el gráfico. Demanda igual ingreso del producto marginal de L igual al valor marginal. Se llama así. ¿Está bien? Se llama así en algún momento. Creo que no lo explica. Yo lo busqué un poco por ahí. Ustedes encuentran donde explica valor marginal, pero aparece, me parece que aparece así. De repente en un momento. ¿Está bien? Me parece. Tengo que buscarlo un poco mejor. Pero en este contexto son sinónimos. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Después Ana consulta si en estos análisis que estamos haciendo suponemos que el mercado de bienes es competitivo, ¿no? Acá podemos suponer lo mismo, Ana. ¿Sí? La curva de oferta de valor marginal puede estar más corrida a la derecha, ¿sí? Si es un mercado competitivo, ¿sí? Y puede estar acá o más a la derecha. Puede referirse a los dos. Este es un análisis general. Acá nos estamos parando, estamos analizando más la empresa como comprador del insumo. Ahora, en el mercado de bienes, esta empresa puede ser un competidor perfecto o un monopolista. En ese caso, bueno, la curva de ingreso a producto marginal obviamente va a estar más o menos desplazada hacia la derecha, depende de uno u otro caso. Pero este análisis vale para los dos casos, Ana. ¿Sí? Y Nos por último, concentramos en Agustín, el poder mm, de compra. Sí, 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 Agustín. ¿Qué decía y por último, Agustín? Agustín dice si puedes repetir lo de los factores. No sé bien a qué parte específica se refiere. Lo de esto, lo último que dije, Agustín, el grado de poder de compra del comprador, esos son los tres factores que inciden sobre el grado de poder de compra. Claro, exactamente, sí, a eso se refiere, a los Sí, tres. obviamente, fíjense que el análisis es bastante simétrico al poder al poder el poder de mercado como vendedor. Es bastante simétrico. En el poder de mercado como vendedor, creo que fue el capítulo 10 cuando analizamos monopolio, que decíamos, bueno, va a tener más poder de mercado, cuanto más inelástica es la curva de demanda, cuanto menos oferentes haya y cuanto menos compitan esos oferentes. De este lado sí es bastante parecido, solamente que enfrentan la curva de oferta, porque este lado nos paramos como compradores, las empresas son compradoras. Entonces el límite es la elasticidad de la curva de oferta. Si la curva de oferta, como en el gráfico de la izquierda, que ven ahora, es muy elástica, va a haber poco poder de mercado, por más que sean pocos los compradores. ¿Por qué? Porque la oferta responde mucho a los precios. Entonces va a haber poco poder de mercado. Ese es el límite. ¿Sí? Entonces, ese es lo más importante. Lo primero es qué tan elástica es la curva de oferta para definir el poder de mercado. En segundo lugar, la cantidad de compradores que hay. Generalmente, dado todo lo demás constante, es esperable que cuanto más compradores haya, si hay muchos compradores, haya más competencia por adquirir el bien o el insumo, en el caso de las empresas.
¿sí? Entonces ahí es esperable que haya menos poder de mercado, que el precio tienda al valor marginal del producto. El precio pagado por el producto, el precio que pagan los compradores, sea más competitivo, que quiere decir que tienda a ser igual al valor marginal del producto. Y por último, es la forma en que compiten esos compradores, sean pocos o sean muchos. Si son pocos, a veces pueden competir muy fuertemente, por eso el precio va a tender al valor marginal, ¿sí? Porque si el valor marginal es más alto, es más lo que contribuye el factor que lo que pagan. Entonces todos van a estar dispuestos, ya que contribuye más, bueno, yo ofrezco más. Por eso la competencia hace que el precio que pagan los compradores tienda a igualar el ingreso que genere ese factor de producción. ¿Entienden? Entonces se pujan por adquirir el factor, eso va a impulsar precios más altos, el factor remuneraciones más altas al factor que van a hacer que tiendan a igualar el ingreso marginal que le generan al empresario. Ahora, si son pocos y coluden de alguna manera explícita o implícita, se ponen de acuerdo para no pagar más determinado precio, hay un acuerdo tácito o no, ¿sí? Para la compra del factor de producción entre empresas, y bueno, esto se va a parecer más a una situación de monopsonio, de un único comprador. Agustín era quien preguntaba. Sí. No sé si quedó claro, Agustín, que ponga ahí si se quedó claro o no. Bien. Sí, dice que Bueno, quedó claro. bueno, bárbaro. Queda una última consulta de Sí, Tomás que dice, cuando haya monopolio, ¿sí o sí va a haber monopsonio? no, no. Un monopolista en el mercado de bienes puede ser un comprador más entre muchos de un insumo, ¿sí? No necesariamente por ser un monopolista vos vas a ser el único que adquiere determinado insumo, porque ese insumo puede ser adquirido por otros sectores, ¿sí? Por ejemplo, un cierto tipo de trabajo o trabajadores, ¿sí? Así que vos podés ser un monopolista en el mercado de bienes y un competidor perfecto en el mercado de insumos, porque no tenés poder como comprador, tenés poder como oferente, pero no como comprador. ¿Sí, Tomás? ¿Mm? ¿Sí? Genial, dice, gracias. Bien. El costo social del monopsonio, ¿sí? Entonces, como vimos en el gráfico anterior acá, en el gráfico, ¿sí? El monopsonista le paga al factor menos de los ingresos que genera, ¿sí? Entonces, y también al mismo tiempo contrata menos del factor a un precio más bajo que en competencia perfecta. Entonces, ¿cómo afecta el monopolio del bienestar agregado? Porque por un lado, obviamente los compradores se ven beneficiados de su poder como compradores, porque le pagan al factor menos de lo que genera. ¿Qué pasa con los vendedores del factor? Obviamente se perjudican, ¿sí? Ahora veamos, ¿cómo varía el excedente si pasamos de un equilibrio competitivo a un equilibrio de monopsonio? ¿Sí? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden y cuál es el resultado neto? Desde el punto de vista, siempre este análisis que se hace en economía estático, que se llama de economía de bienestar, ¿sí? Bien, replicamos acá la situación del monopsonista. El monopsonista le paga PM al factor y contrata QM unidades. ¿Estamos? ¿Sí? Porque igual el gasto marginal con el ingreso del producto marginal. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? Estamos replicando lo que teníamos antes. El precio competitivo sería aquel donde la curva de oferta se cruza con la curva de ingreso del producto marginal, ¿sí? Entonces, en competencia perfecta se contrataría QC del factor al precio P sub C, ¿sí? En monopsonio se contrataría QM al precio PM. Entonces, esta es la situación que vemos. Se contrata menos cantidad del factor y se le paga un precio más bajo. Obviamente es evidente que los dueños del factor de producción, los vendedores, pierden. No hay duda que pierden. ¿Cuánto perderían? ¿Sí? Pierden en relación a la situación competitiva, pierden este triángulo C, porque esa es la cantidad que dejan de vender.
y le generaba un excedente igual a la diferencia entre el precio que recibían, PC, ¿sí? Lo ven ahí, y el precio al cual estaban dispuestos a vender el factor, que está sobre la curva de oferta, ¿sí? Entonces C es una pérdida por algo que se deja de vender. Y a la vez pierden A. ¿Por qué? ¿Por qué pierden A? Porque antes esta cantidad QM que vendían al precio PC, ahora la venden a un precio más bajo. Entonces, siguen vendiendo, pero venden a un precio más bajo. Por lo tanto, también disminuye la diferencia entre el precio que recibían y el precio al cual están dispuestos a ofrecer el factor o el producto que está sobre la curva de oferta. Entonces, los vendedores pierden el área A más el área C. ¿Sí? La variación del excedente para los vendedores es menos A menos C. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es como cae el excedente del lado de la oferta. Del lado de los compradores, en cambio, ¿qué ocurre? Bueno, los compradores también pierden en relación, una parte pierden en relación a lo que generan en un equilibrio competitivo, porque venden menos, compran menos que en el equilibrio competitivo. Entonces se pierde una parte del excedente del comprador, excedente del consumidor, que es todo este triángulo, el triángulo B. Porque antes compraban en la situación competitiva, compran más, y esa diferencia entre lo que compran en un equilibrio competitivo y lo que compran en un equilibrio monopsonio, ¿sí? Cantidades de unidades físicas multiplicada, evaluada por la diferencia entre el precio, ¿sí? que estaban dispuestos a pagar, y el precio que pagaban, es el triángulo B. Pero por otro lado ganan el área A. ¿Por qué? Porque pagan un precio más bajo. Entonces más grande es el excedente del consumidor, del comprador, porque más grande es la diferencia entre el precio que pagan y el precio que estarían dispuestos a pagar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la pérdida irrecuperable de eficiencia de parte de monopsonio, entonces, si uno suma A, se cancela las áreas, el área A se cancela, ¿sí? Porque lo que ganan, lo que pierden los vendedores, lo ganan los compradores. O el comprador, si es un monopsonio en sentido estricto. Pero el hecho de que se comercialicen menos unidades del factor del bien en el mercado, hace que haya una pérdida irrecuperable de ineficiencia igual a la suma de los triángulos B y C, ¿sí? B más C. ¿Está? Es el mismo tipo de análisis que utilizábamos antes. ¿Alguna consulta acá, Pablo? No, ninguna, Daniel. ¿Ninguna? Ahí justo Joaquín, consulta, profe, ¿por qué el comprador pierde el triángulo B de excedente si él decide comprar menos? Claro, bueno, acá estamos comparando, es una situación de este es el análisis social del punto de vista de lo que pierde la sociedad por tener un monopsonio. Entonces se compara con una situación de un equilibrio ideal que es el de competencia perfecta. Entonces, el monopsonista decide comprar más obviamente porque le conviene, porque si produjera QC, obviamente tendría menores beneficios el monopsonista. Pero acá estamos suponiendo una situación de un comprador que es competidor perfecto con una situación de monopsonio y lo que pierde la sociedad por tener ese monopsonio. Entonces el triángulo B que pierde el comprador es porque obviamente compra menos y esas compras generaban un excedente para él, pero gana A, ¿sí? Lo hace porque obviamente la situación de monopsonio le produce más beneficio que la situación competitiva. Por más que haya menos transacciones, menos compras, le conviene comprar menos, ¿sí? Le conviene comprar menos, esa es la situación. Entonces, B y C es la pérdida social. No lo gana, no hay una transferencia de ingresos, directamente se pierde eso.
No sé si quedó clara la respuesta. No le convendría, simplemente no convendría producir más, comprar más, digo. Sí, dice que le quedó claro. Bueno, ¿alguna consulta más de lo que vimos? Recuerden que acá tienen una parte del capítulo 14 y una parte del capítulo 10, si no recuerdo mal, ¿no? De bibliografía. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí a mano, Pablo? ¿Sí? Si no, yo lo... A ver, esperen un segundo que vamos... Uy, un segundo, no me equivoqué. Acá lo tenía al comienzo, sí, acá está. Sí, el capítulo 10, 5 y 16. Acá, perdón. ¿Sí? Tiene una parte en el capítulo del monopsonio, empieza en cierto grado, en algunos puntos se repite un poco el análisis, ¿sí? Pero bueno, pero léanlo todo que está bueno. La parte 10, 5 y 16 tiene algunas cosas interesantes también. Y después, bueno, lo que vimos, 14, 1, 2, 3. Hay alguna parte por ahí que no vimos con detenimiento, bueno, más que nada, bueno, vamos a preguntar lo que vimos, ¿no? ¿Está? ¿Alguna consulta a este tema? Algo que no Sí, le... Sí, Nicolás acá consulta, dice, ¿está mal afirmar que el ingreso A se transfiere de un actor al otro? a ver, ahí voy. No, no, no está mal. Si uno compara ambas situaciones es una transferencia, sí, sí. Sí, lo que antes uno puede decir que un mercado competitivo, imaginemos que estoy yendo a la diapositiva, un mercado competitivo que se transforma en un monopsonio, ahora hay un solo comprador, deja de haber competencia en la compra del bien o del factor, es una transferencia de ingresos de los vendedores a los compradores en este caso, ¿sí? Por eso se cancelan. Eso. Lo que gana el vendedor, el comprador lo pierde el vendedor. ¿Ah? Es un análisis muy similar a lo que antes hacíamos con el monopolio, ¿no? Y competencia perfecta. Pero en ese caso al revés, ganaban los vendedores y perdían los compradores. Acá ganan los vendedores, ganan los compradores y pierden los vendedores. ¿Está? Bien. Y Bien. Tomás consulta si hasta Sí. acá entra en el parcial. Sí, sí, vamos a incluir hasta acá en el parcial, sí. Sí, sí. Vamos a incluir hasta mercado de factores. Y esto obviamente va a haber en el test, para entrar en el test van a tener para practicar de alguna manera, anticipar el estudio para el parcial. Sí. Vamos a incluir hasta acá. Ustedes también entonces para la parte práctica van a incluir hasta, Pablo, hasta mercado de factores, que lo Sí, terminan este porque jueves. en Bien. realidad ya lo terminamos el jueves Ah, pasado. La idea de este bien. jueves es tener una clase de repaso de la parte práctica, desde el práctico 5 hasta el 8. Bueno, está bien. Bien. Hacemos así. Bien. Bueno, hacemos una pausa hasta 8 y 5, ¿sí? Dale, perfecto. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Bárbaro. Hasta luego. ¿Estamos para continuar? Dale. ¿Sí? Bien. Seguimos un rato más. ¿Sí? Después, obviamente, como siempre, abrimos los micrófonos. Bien. ¿Algo que haya quedado? No, no quedó nada, ninguna consulta de mercado de factores. Bueno, cualquier cosa, vean los distintos temas y obviamente pueden preguntar en cualquier clase los temas anteriores, ¿sí? Vamos a pasar a equilibrio general. Comparto, como siempre, la presentación, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ir desarrollando. Se ve, ¿no?
y estos son los capítulos que acá vamos a ver, Pindyck y Rubenfeld. Estas son las secciones del libro, y después le vamos a compartir, que creo que lo tenemos del año pasado, ya lo habíamos escaneado, ¿no, Pablo? Lo tenemos que Sí, buscar ahí. Sí. sí, veo si ahora lo puedo subir. Claro, sí, ya queda para la clase que viene, así lo tienen, son unas poquitas páginas. Después le vamos a decir por qué es raro que el libro de Pindyck y Rubenfeld no lo tenga, pero bueno, es algo que está faltando. No es complicado, pero bueno, para completar el análisis, ¿sí? Unas poquitas páginas del libro de Frank, ¿no? Le vamos a pasar. Bien. Hasta acá, hasta ahora, los análisis que hemos hecho se llaman análisis de equilibrio parcial. ¿Por qué? Porque analizamos todos los distintos mercados que fuimos analizando, ¿sí? Los mercados de bienes y los mercados de factores, los vimos de manera aislada, ¿sí? Sin tener en cuenta los efectos que ese mercado puede tener sobre otros mercados, ¿sí? ¿Está? Nosotros los analizamos estos mercados de manera independiente. Por ejemplo, cuando vimos monopolio, decimos el monopolista qué característica tiene. Genera un costo social, decíamos, porque en este mercado se produce menos que lo socialmente óptimo, ¿sí? Y vimos las consecuencias sobre ese mercado, pero no sobre otros mercados que, por ejemplo, adquieren el bien que produce el monopolista. Vimos las consecuencias sobre los consumidores, pero no qué implica, por ejemplo, cuánto va a producir el mercado que adquiere productos del monopolista. Imaginemos que el monopolista le vende a otra empresa. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener sobre la producción de esa empresa? ¿Sí? Entonces no analizamos la interrelación. Las interrelaciones entre los mercados pueden ser importantes, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un país que en un momento cobra impuestos de derecho de importación, ¿no? Lo que es un impuesto para ingresar al país de productos al acero, ¿sí? De repente empieza a cobrar aranceles, se llaman, ¿no? Impuestos en aduana a los productos que ingresan de acero. En un análisis de equilibrio parcial, ¿qué haríamos? Bueno, diríamos, bueno, vamos a analizar el mercado del acero en la Argentina. Obviamente a los productores de acero esta medida los beneficia. ¿Por qué? Porque cobra un impuesto a todos los productos de acero que compiten con la producción local. Entonces la medida va a ser que ingrese menos acero o que ingrese acero a un precio más alto. Entonces esto mejora los precios a los productores locales de acero, ¿sí? Ese sería un análisis de equilibrio parcial donde veríamos las consecuencias sobre la producción local de acero del nuevo arancel que impone el gobierno. Ahora, en un análisis de equilibrio general tendríamos que tener en cuenta qué implica que aumente el precio del acero en el país. Y eso va a tener consecuencias sobre los que demandan acero para producir otros bienes, que son un montón de industrias que que adquieren acero para producir otros bienes, ¿sí? ¿Está? Entonces va a tener consecuencias sobre el aumento de los precios en los insumos, van a ser más cara la producción de automóviles, entre otros bienes, y de todos los bienes que se producen con acero, ¿sí? Va a haber consecuencias, por ejemplo, en algunos casos, sobre otros tipos de materiales que pueden ser sustitutos del acero en algunas industrias, ¿sí? Bueno, y así, en un análisis de equilibrio general no analizamos los mercados de manera independiente, sino que analizamos la interdependencia, la interrelación entre, eh, entre los distintos mercados, ¿sí? Entonces, el análisis de equilibrio general determina los precios y las cantidades de todos los mercados de manera simultánea y tiene en cuenta todos estos efectos, todos los impactos que generan un mercado sobre los demás.
Desde luego que acá vamos a analizar, perdón que está pasando justo un segundo, que pasó habrán escuchado el camión que retira los residuos. Bien, decía, por supuesto acá vamos a analizar un análisis de equilibrio general muy rudimentario, muy simple, muy básico, ¿sí? Pero vamos a ver la idea fundamental de lo que es el análisis de equilibrio general. ¿Mm? Bien, ya les di el ejemplo, ya les dije lo que era el equilibrio general, y esto, vamos a empezar con un modelo muy simple de intercambio entre dos consumidores, intercambian dos bienes, ¿sí? Mercado de 2 por 2 en el intercambio. Después vamos a pasar a un modelo de equilibrio general en la producción, donde se producen dos bienes con dos insumos, ¿está bien? Y después vamos a juntar los dos análisis. Entonces, dos consumidores intercambian dos bienes. Supuestos fundamentales. La asignación inicial de los bienes entre los consumidores está dada, ¿sí? Es decir, se reparten inicialmente los dos bienes entre los dos consumidores y cada uno dispone de una cierta cantidad del bien A y del bien B, ¿sí? Alimentos y vestimenta, y el otro una cierta cantidad, el otro consumidor, de alimentos y vestimenta, ¿sí? La dotación inicial, la cantidad que tienen ambos consumidores de los bienes está dada. No la determinamos en el modelo, viene dada la cantidad inicial. Y después los individuos tienen la libertad para intercambiar de acuerdo a sus conveniencias. Y no hay costos de esas transacciones, no hay ningún costo en el intercambio. Muchas veces hay intermediarios, muchas veces hay impuestos, ¿sí? Acá el intercambio es libre de costos, es voluntario y libre de costos, ¿sí? No hay ningún costo por el intercambio. Esos son los supuestos que vamos a tener en cuenta en este equilibrio general de intercambio. Entonces los consumidores van a intercambiar bienes de la manera que ese intercambio los lleve a una situación mejor de la que estaban en la dotación inicial, en la cantidad que recibieron originalmente de alimentos y vestimenta. ¿Está? Entonces, la pregunta es esa precisamente. El intercambio, libre de costos, puede hacer que los consumidores estén mejor, ¿sí? Bien, esa es la pregunta que nos hacemos bajo esos supuestos que mencionamos. ¿Ah? Entonces analizamos eso, precisamente dos personas que intercambian dos bienes. Fíjense, la asignación inicial es esta que les puse en el cuadro. Similar al análisis que hace el texto, yo cambié los nombres, en lugar de Cari y Jaime puse María y Juan, ¿sí? Y puse una asignación inicial, una distribución de alimento y vestido entre ambos, ¿sí? Fíjense, María tiene 2 unidades de alimento y 6 de vestido. Eso es lo que recibe inicialmente, supuesto. Y Juan tiene 10 de alimento y 2 de vestido, ¿sí? Es decir, que la cantidad total que hay en esta economía muy simplificada es 12 unidades de alimento y 8 de vestido, que se reparten de la manera que lo muestra el cuadro, ¿sí? María tiene más de vestido que de alimento y Juan tiene más de alimento que de vestido. Y después, obviamente hay preferencias de parte de María y Juan que están expresadas en la relación marginal de sustitución, ¿sí? De vestido por alimento. Está expresado de ese modo. A ver, el 2 en María de la RMS, ustedes ya saben que es la relación marginal de sustitución, indica que María está dispuesta a ceder 2 unidades de vestimenta, de vestido, ¿sí? Vestido, vestimenta es lo mismo, ¿sí? Para obtener una unidad de alimento. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces María está dispuesta. Con esta distribución inicial de alimento y vestido, a ceder 2 unidades de vestido para obtener una de alimento. En cambio Juan, ese medio, que está ahí un medio, expresa que está dispuesto a intercambiar media unidad de vestido por una de alimento. ¿Está bien? ¿Sí? Dispuesto a intercambiar. Entonces, una unidad de alimento por media de vestido. Se está dispuesto a hacer media unidad de vestido por una de alimento. Entonces,
si el intercambio, imaginemos un intercambio de 1 por 1, es decir, imaginemos que están dispuestos, van a intercambiar una unidad de alimento, de vestido por una de alimento. Entonces, ¿qué pasa con María? Si el intercambio es una unidad de vestido por una de alimento. María le da a Juan una unidad de vestido a cambio de una de alimento. ¿Sí? Una unidad de vestido por una de alimento. María va a estar mejor, porque estaba dispuesta a ceder 2 unidades de vestido por una de alimento. Se queda con una unidad de vestido más de la que estaba dispuesto a ceder. ¿Sí? Cede una sola de vestido cuando estaba dispuesto a ceder 2. Obtiene una de alimento y le queda una de vestido que hace que esté mejor, ¿sí? En relación a la situación inicial. Siempre acuerden, cuanto más mejor, más utilidad. Siempre una unidad más del bien implica más nivel de utilidad o de satisfacción. Entonces María está mejor con el intercambio de una unidad de vestido por una de alimento. Y Juan también mejora con el intercambio, porque cede una unidad de alimento y recibe una unidad de vestido, cuando estaba dispuesto por una unidad de alimento a ceder media unidad de vestido. Entonces tiene media unidad de vestido más que la que estaba dispuesto a ceder para recibir una unidad de alimento. Entonces, con la nueva distribución, a partir de la nueva situación, a partir del intercambio, ambos consumidores pueden estar mejor, ¿sí? Obviamente que después del intercambio, María quedaría con una unidad más de alimento y una menos de vestido, y Juan con una menos de alimento y una más de vestido. Entonces, esto quiere decir que mientras las relaciones marginales de sustitución, ¿sí?, de vestido por alimento, ahí lo puse al revés, ¿sí?, pero en el libro está primero el alimento, después el vestido. Lo importante significa cuántas unidades de vestido está dispuesto a ceder por una de alimento. Eso significa la relación marginal de sustitución. De ese modo está expresada. Y esto obviamente que siempre depende de cómo pongamos en los ejes los bienes. ¿Está bien? Mientras esta relación marginal de sustitución, mientras el intercambio de alimentos por vestido sea diferente entre ambos consumidores, siempre van a existir la posibilidad de un intercambio que mejore al menos a uno de los individuos, ¿sí? Siempre va a haber intercambios beneficiosos en relación a la distribución original. ¿Está? Bueno, y acá viene la caja de Edgeworth, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense qué significa esta caja, que no es otra cosa que un rectángulo. De parte de Juan, estamos expresando como antes, en 2 dimensiones, en un plano, la cantidad de alimentos en el eje horizontal, ¿sí?, y la cantidad de vestido en el eje vertical, ¿sí?, y el origen acá. Obviamente este es el origen. Acá en este punto Juan tiene 0 de alimentos y 0 de vestido. A medida que nos movemos hacia arriba, hacia la derecha, aumenta la cantidad de vestido y de alimento que posee Juan, ¿sí? Esto no cambia en relación a lo que vimos antes. Antes veíamos en el plano, ¿sí?, representábamos estas combinaciones de bienes y representábamos obviamente las curvas de indiferencia en esta situación, en el plano, alimentos y vestido. Ahora, ¿qué pasa con María? María, el origen está acá, es lo mismo, pero rotado 180 grados, ¿sí? Una rotación del plano en 180 grados, y queda acá el origen de María, queda en el extremo opuesto al origen de Juan. Entonces, la cantidad de vestido de María es mayor cuanto más hacia abajo vamos en el lado vertical del rectángulo, y la cantidad de alimentos que tiene María, ¿sí?, es mayor a medida que nos movemos hacia la izquierda en el eje horizontal del rectángulo. Entonces juntamos los 2 planos y hacemos una caja, con uno de los consumidores, insisto, rotado 180 grados. Entonces los extremos de la caja, que van a representar la cantidad total de alimentos, el lado largo del rectángulo, el lado horizontal, representa la cantidad de alimentos que tiene la economía, ¿sí? Y el lado vertical, o lado corto del rectángulo,
significa la cantidad de vestidos que tiene la economía. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, decíamos antes, ¿cuánto teníamos? Teníamos 12 de alimento y 8 de vestido originalmente. Bueno, el punto A, cualquier punto dentro de la caja, significa una distribución de vestido y alimento entre los dos consumidores. En este caso, ¿sí? Juan dispone de 10 unidades de alimento, ¿sí? ¿Sí? Y María de las dos restantes. ¿Sí? La diferencia entre el total de unidades, que es todo el lado horizontal, y las 10 que tiene Juan. Lo que pasa es que la de María se miden en sentido contrario. Lo que no tiene Juan lo tiene María, del total de unidad de alimento que tiene la economía. Pero la dotación inicial, la distribución inicial es el punto A, que hace, insisto, que Juan tenga 10 unidades de alimento y María 2. Ahora, ¿cuántas unidades de vestido tiene Juan? 2. ¿Sí? 2 unidades de alimento en la dotación inicial. Y María tiene 6. ¿Sí? Que se miden de este modo, las unidades de vestido que tiene María. ¿Está? Entonces, esta es la dotación inicial, la distribución inicial que hace que Juan tenga 10 unidades de alimento y María 2. Que Juan tenga 2 unidades de vestido y María 6. De ese intercambio de 1 por 1, ¿sí? Juan cede 1 unidad de alimento por 1 de vestido, pasan al punto B, donde María, por el contrario, va a tener 1 unidad más de alimento, ¿sí? Digo bien, y 1 menos de vestido, por el intercambio con Juan. ¿Está claro hasta acá? Hago una pequeña pausa, Pablo, para ver si hay alguna pregunta. Sí, había una consulta que quedó pendiente de la filmina anterior, donde Joaquín consulta si no es la tasa marginal de sustitución de alimento por vestido, respecto de la anotación. Dice, ¿María no está dispuesta a intercambiar 2 de alimento por un vestido, o estoy al revés? No, 2 de vestido por 1 de alimento. Sí. Sí. Sí, acá lo puse al revés, acá abajo. ¿Sí? Ojo también, porque yo también me puedo confundir. A mí también, le digo sinceramente, a pesar de no haberlo visto tantas veces, me confundo. A veces me confundo también. ¿Sí? Porque a veces en los libros está distinto, por un montón de motivos. Lo importante es que ustedes acá lo que yo les expresé es 2 unidades vestido por un alimento, media unidad vestido por un alimento. ¿Está bien? ¿Sí? Y recuerdo que en el cuadro original estaba expresado así, en el texto está expresado relación marginal de sustitución AB, pero la cantidad de vestido que está dispuesto a ceder por 1 unidad de alimento. ¿Sí? Recuerden que la relación marginal de sustitución tiene signo positivo, contrario a la pendiente de la curva de indiferencia, que tiene signo negativo porque las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra consulta acá? Entonces, Por ahora ninguna. no, por ahora ninguna. Bueno, entonces esta es la caja de Edgeworth, que expresa eso. Es una caja, un rectángulo, donde se muestra la cantidad total en los lados muestran la cantidad total de bienes que tiene la economía, y un punto dentro de la caja de Edgeworth representa la distribución de ambos bienes entre los dos consumidores. ¿Sí? El origen del consumo de uno de los consumidores está en el punto inferior izquierdo y en el otro superior derecho, en el otro extremo. ¿Sí? Bien, ya dije lo que muestra cada punto, y el punto, bueno, vamos a ver qué son asignaciones eficientes y qué no. Ahora vamos a dar la definición. Ahora, a esta caja nos falta incluirle curvas de indiferencia, que nos van a dar las distintas combinaciones de bienes que le dan el mismo nivel de utilidad a estos dos individuos. Las curvas de indiferencia de Juan las vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál van a ser? ¿Cómo se van a leer? Las de Juan son las de color rojo, ¿sí? La curva de indiferencia de Juan es la U sub J1, U sub J2 y U sub J3. Las distintas combinaciones de alimento y vestido que le dan
el mismo nivel de utilidad a Juan. Obviamente, cuanto más alejadas estén las curvas de indiferencia del origen de Juan, ¿sí? Cuanto más arriba y a la derecha estén las curvas de indiferencia, mayor es el nivel de utilidad. ¿Sí? Quiere decir que UJ3 tiene un nivel de utilidad mayor a UJ2, y a su vez U sub J2 tiene un mayor nivel de utilidad que U sub J1. Cuanto más alejadas estén de este origen de Juan, el U sub J, mayor nivel de utilidad muestran las curvas de indiferencia. Ahora, las de curva de indiferencia de María se leen exactamente al revés. Cuanto más alejadas estén del origen superior derecho, es decir, cuanto más abajo y hacia la izquierda estén las curvas de indiferencia U sub M1, U sub M2, U sub M3, que están representadas en azul, mayor es el nivel de utilidad de María. ¿Por qué? Porque cuanto más abajo y hacia la izquierda estamos, mayor cantidad de alimentos y de vestidos tiene María. Entonces es esperable que la utilidad sea mayor. ¿Estamos bien acá? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Hablo? Nadie dijo nada. Sí, Por ahora. no había una consulta justo, consultaban si esto lo íbamos a ver en práctica, y sí, estabas diciendo que justamente el práctico número 9 trata sobre estos temas. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el punto A? ¿Sí? Agregamos la curva de indiferencia. El punto A es la asignación inicial, ¿sí? Que mostrábamos hoy, ¿sí? ¿Qué pasa si se movía del punto A al punto B? Fíjense, cuando se mueve del punto A al punto B, ¿sí? En el punto A, Juan está sobre la curva de indiferencia U sub 1, ¿sí? Y María está sobre la curva de indiferencia U sub M1, ¿sí? Ese es el nivel de utilidad dado por esas curvas de indiferencia. Acá pasa U sub J1 y pasa U sub M1, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pasamos al punto B? Hicimos ese intercambio que dijimos hoy, una unidad de alimento por una de vestido. ¿Qué va a pasar? Juan está mejor, porque está sobre una curva de indiferencia más alta, U sub J2. Antes estaba sobre U sub J1. Y María también está mejor, ¿sí? Porque pasa de la curva de indiferencia U sub M1 a la curva de indiferencia U sub M2. Ambos consumidores están mejor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces el intercambio es mutuamente beneficioso en relación a la dotación inicial que recibieron ambos consumidores. Entonces tendrían incentivos para hacerlo. Un intercambio libre de costos haría que ese intercambio uno por uno, vestido por alimento, haga que ambos consumidores están mejor, ¿sí? Ahora, es B una asignación eficiente, y acá vamos a definir, acá sí entramos con algo nuevo, que es eficiencia en sentido de Pareto, porque el creador de este concepto fue Wilfredo Pareto, ¿sí? En honor a él lleva este concepto. ¿Cuándo una asignación es eficiente? ¿Sí? Una asignación es eficiente en sentido de Pareto cuando no existe una distribución de bienes, una distribución posible de bienes, en este caso entre ambos individuos, que haga que mejore uno de los individuos sin perjudicar al otro. Es decir, una asignación no es eficiente si todavía existe la posibilidad de intercambio que mejore al menos uno de los individuos sin perjudicar al otro. En este caso, cuando pasamos de A a B, no se perjudicó a ninguno de los consumidores, ganaron a ambos. Entonces, A no es una asignación eficiente, evidentemente. No es eficiente, ¿por qué? Porque puede haber una nueva reasignación de bienes entre ambos consumidores que haga que al menos uno de los consumidores esté mejor sin que el otro esté peor. En este caso los dos están mejor, pasando a B, al punto B. Entonces A no era eficiente. Ahora, ¿es B eficiente? Bueno, depende. Si encontramos que una nueva distribución de bienes entre ambos consumidores que haga que al menos uno esté mejor sin que otro esté peor, B no es eficiente, ¿sí? Y acá lo vemos que si pasamos de B a C, al punto C, ojo que acá quiero aclarar, en el libro está mal en el gráfico, anoten, la figura 16.5, en lugar de C,
acá, en el texto dice C, pero cuando van a ver el gráfico, insisto, ahí lo llama figura, nosotros lo llamamos gráfico, 16.5, en la página 593, acá dice B corta. ¿Está bien? Nada más eso como advertencia. Entonces, acá corregimos, le ponemos C. ¿Sí? Entonces estamos en el punto B. La pregunta es, ¿puede haber una nueva distribución de bienes entre ambos consumidores que haga que al menos uno de ellos esté mejor sin que el otro esté peor? Y C es un ejemplo. Si siguen distribuyendo y María cede vestido por alimento, y al revés, Juan cede alimento por más vestido, ¿sí? María va a estar mejor que en la situación B, y Juan va a ser indiferente. ¿Sí? Juan va a estar sobre la misma curva de indiferencia y María va a estar sobre una curva de indiferencia más alta. ¿Sí? Entonces B no es una asignación eficiente. ¿Por qué? Porque existe al menos una reasignación de bienes entre ambos consumidores que puede hacer que uno esté mejor sin que el otro esté peor. ¿Sí? ¿Está bien? Lo mismo que si del punto A podríamos haber ido también al punto D en un intercambio. En ese caso María hubiera estado igual y Juan hubiera estado mejor, porque pasaba de la curva de indiferencia UJ1 a UJ3 con este intercambio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien, Pablo? Sí, hay dos consultas, una de José Francisco que tiene que ver con las utilidades. Dice, entonces Juan tiene mayor utilidad que María. No, no son comparables. Perdón, ¿quién preguntaba? José Francisco. José Francisco, no, las utilidades no son comparables. ¿Sí? Acá es una cuestión de que el individuo sí está mejor. Lo que podemos decir que a medida que, como en el análisis que veíamos en teoría del consumidor, a medida que Juan tiene curvas de indiferencia que se alejan de este origen, del origen OJ, va a estar mejor. Y María, a medida que se aleja del origen este superior derecho y va hacia las curvas de indiferencia que están más lejos de este origen de María, es decir, más abajo y hacia la izquierda, implica utilidades mayores, pero no se comparan las utilidades entre ambos individuos. ¿Está bien, Juan? ¿Sí? Bien. Acá un Y individuo sí, mejora o no, o queda indiferente en relación a la situación original. Si uno está mejor, si uno tiene una utilidad más alta a partir del intercambio y el otro no está peor, entonces la distribución inicial no era eficiente. ¿Mm? Sí, la otra pregunta, perdón, Pablo. y después la otra consulta de Tomás dice, ¿cómo podemos saber hasta qué punto van a Claro. intercambiar? Eso un poco Bueno, lo contestaste. Tomás, a eso iba justamente. Hasta el punto, ¿sí? En los puntos C y D ya expliqué lo que pasaba. En el punto C y D, precisamente, las relaciones marginales de sustitución son iguales, porque fíjense que las curvas de indiferencia son tangentes entre sí. Entonces, en esos puntos C y D, precisamente se hacen tangentes las curvas de indiferencia entre los dos individuos, lo que significa que sus pendientes son iguales. Y la relación marginal de sustitución entre ambos bienes va a ser igual para María que para Juan. Entonces, en esos puntos no hay ganancias adicionales a partir del intercambio. Cuando las relaciones marginales de sustitución son iguales, no hay un posible intercambio de bienes entre los dos individuos sin que haga un intercambio posible entre ambos individuos que haga que uno de los individuos esté mejor sin que el otro esté peor. ¿Está? Ahí es donde asignaciones, distribuciones como C y D son eficientes. ¿Por qué? Porque no hay, en el sentido de Pareto, no hay ninguna redistribución de bienes, nuevo intercambio de bienes, nueva distribución de bienes entre ambos individuos que permita que uno esté mejor sin que el otro esté peor. ¿Sí? En A y B podemos encontrar nuevas redistribuciones de bienes entre ambos consumidores que haga que al menos uno de los consumidores mejore sin que el otro empeore. ¿Por qué? Porque fíjense, en A y B, en los puntos A y B, ¿sí? Las curvas de indiferencia se cruzan, ¿sí? En A y en B.
Es decir, las relaciones marginales de sustitución son distintas. En cambio, en C y D son iguales. Entonces, en C y D no hay redistribución posible que haga que mejore un individuo sin que empeore el otro. ¿Sí? ¿Está bien? A esos puntos como C y D, donde son iguales las relaciones marginales de sustitución, de alimento por vestido, o de vestido por alimento, se le llama curva de contrato. ¿Sí? Y acá se las represento en este gráfico. ¿Sí? Imaginemos este gráfico que acá está más claro. Fíjense, representamos de vuelta curva de indiferencia un poquito más separadas de los dos individuos, ¿sí? Y las tangencias. Todas las tangencias entre ambas curvas de indiferencia significan relación marginal de sustitución iguales, ¿sí? Para ambos individuos, y en esos puntos son puntos eficientes en sentido de Pareto. No hay nueva posibilidad de intercambio que haga que mejore uno de los individuos sin que empeore el otro. Fíjense si pasamos del punto E al punto F, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Estamos sobre la curva de contrato. ¿Qué pasaría si pasamos del punto E al punto F? Y mejora Juan, pero empeora María, porque Juan estaría sobre una curva de indiferencia superior, pero María estaría sobre una curva de indiferencia inferior. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando nos movemos sobre la curva de contrato, que son puntos eficientes, para mejorar la utilidad de un individuo necesariamente tenemos que empeorar, disminuir la utilidad del otro individuo. Cuando estamos fuera de la curva de contrato, como los puntos A y B, a través de un intercambio se puede mejorar la situación de un individuo sin que empeore la del otro. ¿Está? ¿Alguna consulta ahí? Sí, y justo bueno, antes de que explicaras esta última parte, Tomás decía, ¿y podría existir otro punto fuera de estas curvas de indiferencia que cumplan lo mismo? ¿Que cumplan que sean eficientes? Claro, Para esa que, para que tangencia. sean, para que sean eficientes, tienen que estar necesariamente sobre esta curva de contrato, ahí graficada esta línea azul finita, ¿sí? Porque solo ahí las curvas de indiferencia son tangentes entre sí. Si la relación marginal de sustitución no son iguales, va a haber un posible intercambio, y eso lo podemos demostrar con el mismo ejercicio que estábamos haciendo antes, ¿sí? Va a haber un posible intercambio libre de costos, suponiendo que no hay costos, ¿no?, de intercambio, que al menos mejore a uno de los individuos, sin empeorar al otro. Precisamente la curva de contrato representa esos puntos, ¿sí? Puntos eficientes, donde no es posible mejorar a uno sin empeorar al otro, ¿sí? Eso es eficiencia. Los puntos que están fuera de la curva de contrato son puntos ineficientes. ¿Por qué? Porque a través de un intercambio de los bienes entre los dos individuos pueden mejorar la situación de uno sin que empeore la del otro, ¿sí? Pueden ganar los dos o puede ganar uno. Depende de qué, del poder de negociación que tenga cada uno de los individuos. Por ahí uno es más vivo que el otro y gana, y el otro queda igual, ¿sí? El punto es que ninguno empeore. ¿Está? Una pavada también, otro error en la página siguiente, en la página 594, en el texto refiere a la figura 16.5 cuando es la figura 16.6. Eso se van a dar cuenta también, pero ya que está se lo señalo, ¿sí? Otro pequeño error ahí en el texto. El libro de Pindick y Roth. Bien. Entonces, ¿quedó claro? ¿Sí? Puntos E, F y G acá son eficientes en sentido de Pareto. No es posible a través de un intercambio, no es posible mejorar la situación de Juan sin empeorar la de María. O no es posible mejorar la situación de María sin empeorar la situación de Juan. ¿Está? ¿Consulta, Pablo? No, por ahora no. Vamos Bueno. bien. Bueno, acá vamos a ver, seguimos con la eficiencia en el intercambio. Bueno, acá es en mercados competitivos, ¿sí? Mercados competitivos, ¿por qué se caracterizan, decíamos, los mercados competitivos nosotros? Porque nadie tiene poder de mercado, ¿sí? Ni compradores ni vendedores. Entonces,
todos son precio aceptantes. Eso es lo que decimos, un mercado competitivo es lo contrario a poder de mercado. Todos aceptan el precio y lo toman como un dato, y optimizan de acuerdo a esos precios. ¿Sí? ¿Estamos? Los consumidores, por ejemplo, observan determinados precios y ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que decíamos que hacían para maximizar su nivel de utilidad? Dado el ingreso y dado los precios, ¿sí? ¿Qué igualaban? Igualaban la relación marginal de sustitución con la relación de precios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que en teoría del consumidor, que vimos eso. Entonces hacían tangentes la curva de indiferencia con la relación de precios, con la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Estamos? Entonces, en un mercados competitivos donde los consumidores son precios aceptantes, lo que tienen que hacer es eso, observar los precios y encontrar el punto de consumo, ¿sí? La combinación de bienes que van a adquirir es aquella en la cual la curva de indiferencia es igual, la relación marginal de sustitución, o pendiente de la curva de indiferencia, con signo contrario, ¿no? Es igual a la relación de precios. ¿Estamos? Vamos a suponer, estamos, ¿no? Eso es un repaso. Fíjense que acá en equilibrio general tomamos muchas de las cosas que vimos. Vamos incorporando conceptos, pero depende mucho entender este tema de que tengamos bien claro todo lo que vimos antes. Entonces, vamos al punto A original, y supongamos que los consumidores pagan la recta PP', está indicando los precios de ambos bienes, los precios relativos, ¿sí? ¿Está? Bien, ¿qué pasaría en el punto A? En el punto A para Juan, supongamos una relación de precios de 1, ¿sí? Los bienes valen lo mismo, digamos, ¿sí? Si el alimento vale 10 pesos, el vestido vale 10 pesos también, ¿sí? Por eso los precios relativos son iguales a 1, el precio de un bien en relación al otro. No importa en valores absolutos cuánto valen, pero se puede intercambiar en el mercado la relación de precios, una unidad de bien por una de vestido, ¿sí? Porque valen lo mismo, ¿sí? Yo resigno una unidad del bien por una unidad de vestido. ¿Por qué es esto? Porque antes, si suponemos en un mercado muy elemental como que estamos viendo, son dos consumidores y dos bienes, ¿sí? Pero en mercados muy amplios, donde hay gran cantidad de consumidores, la señal de precios es la que siguen para intercambiar. La señal de precios es la que indica qué tienen que hacer los consumidores, para coordinar a muchos consumidores. Y en este caso los precios son de 1, el precio relativo es 1. Si suponemos inicialmente, como antes, ¿no? En el punto A Juan tiene una relación marginal de sustitución de un medio, ¿sí? Es inferior a 1. Entonces, está dispuesto Juan, ¿sí? De acuerdo a sus preferencias, a resignar una unidad de alimento por media de vestido. En realidad acá, fíjense, esto les voy a decir algo que hice que no está bien graficado, porque esta curva de indiferencia tendría que pasar por acá, en realidad. ¿Sí? Pero bueno, no, acá la pendiente está bien, porque si uno hace, a ver, no, si uno saca de acá el punto A la tangente, la relación de intercambio, un medio puede ser que pase por acá, ¿está bien? Entonces, siguen, Juan está dispuesto en el punto A, con una relación marginal de sustitución de un medio, a ceder una unidad de alimento por media de vestido. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? El mercado le dice que resignando una unidad de alimento, puedo obtener una de vestido. Entonces Juan, resignando una unidad de alimento, puede pasar al punto C, en lugar de este punto. ¿Sí? O con la relación de intercambio de acuerdo a sus preferencias pasar acá. Entonces está mejor, está en una curva de indiferencia más alta que la original. A Juan le conviene eso. Y a María también le conviene. En lugar de moverse a lo largo de su curva de indiferencia con la relación marginal de sustitución que tiene e ir acá, María, resignando una unidad de vestido, puede también obtener una más de alimento. Y estaría en una situación de una curva de indiferencia mejor que la que estaría originalmente. Entonces, ambos consumidores van a observar la señal de precios
y van a maximizar su utilidad de acuerdo a esa señal de precio, de acuerdo a su relación marginal de sustitución. Entonces, ambos consumidores pueden estar mejor que en el punto original. En el punto C, es una mejora en sentido de Pareto. El punto A no es eficiente. ¿Por qué? Porque observando las señales de precio, ambos consumidores van a cambiar alimentos por vestido de tal manera que los lleve a curvas de indiferencia más altas, al punto C. ¿Está? Entonces, el punto C muestra que el equilibrio competitivo es eficiente. ¿Por qué? Porque ambos consumidores, ¿por qué el equilibrio competitivo es eficiente? Porque todos los consumidores son precios aceptantes, observan los precios y los toman como un dato, y todos van a igualar la relación marginal de sustitución con esos precios. Observan acá, Juan, ¿qué va a hacer? La relación marginal de sustitución de vestido por alimento va a ser igual al precio de alimento sobre el precio de vestido, que es 1, ¿sí? Va a cambiar su nivel de consumo entre alimentos y vestido de tal modo de igualar la relación marginal de sustitución con la relación de precios. Y María va a hacer lo mismo. Y ambos observan los mismos precios. Entonces necesariamente se tienen que igualar la relación marginal de sustitución de vestido por alimento de Juan y de María. Entonces en ese caso, eso va a asegurar la eficiencia en el mercado, en el intercambio. El hecho de que ambos consumidores son precios aceptantes, observan los mismos precios e igualan la relación marginal de sustitución con esos precios relativos. Como ambos observan y enfrentan los mismos precios relativos, los dos igualan, se termina igualando la relación marginal de sustitución de vestido por alimento de ambos consumidores, ¿sí? Entonces, los mercados competitivos aseguran eficiencia en el intercambio. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Pablo, ¿hay alguna Ninguna, consulta? ¿Ninguna? No, ¿No ninguna. o no entendieron Ahí. nada o se entendió todo bien? Lo importante acá es recordar lo que significaba ser precio aceptante, que toman el precio como un dato, y que todos los consumidores observan en los mismos precios, ¿sí? Con todos los supuestos de competencia perfecta, información perfecta también, ¿no? Después vamos a levantar el supuesto de información perfecta y vamos a ver qué consecuencias trae sobre el consumo, sobre la elección. Pero por ahora todos observan el mismo precio. El precio del alimento en relación al vestido es de 1, ¿sí? Entonces todos van a igualar, como decíamos antes, para optimizar los niveles de consumo, van a elegir la combinación de bienes de alimento por vestido, donde se igualan la relación marginal de sustitución con el cociente de precios, con los precios relativos. Entonces eso lleva a que se igualen la relación marginal de sustitución de ambos bienes. Perdón. Entonces eso lleva al punto C, donde son tangentes las curvas de indiferencia. El punto C entonces es eficiente en sentido de Pareto. No hay intercambios adicionales que hagan que pueda ganar María en niveles de utilidad sin que pierda Juan y viceversa, ¿sí? Entonces, el equilibrio C es competitivo. El equilibrio competitivo, la situación de mercados competitivos, lleva a que el intercambio sea eficiente. ¿Sí? ¿Está? Sí, quedan dos consultas. Una de Joaquín, que dice, una pregunta, ¿ese sería el punto en el que los dos tienen la misma utilidad? Porque No, puede haber también casos de eficiencia paretiana en el que un consumidor tenga más utilidad que el otro, ¿no? sí, exacto. Acá no sabemos quién tiene más utilidad. El punto es que ninguno de los dos puede alcanzar mayores niveles de utilidad con nuevas reasignaciones de bienes sin que el otro pierda utilidad. Pero no hay comparaciones interpersonales de utilidad. Mantenemos el supuesto de la utilidad ordinal, no hay utilidad cardinal acá. No se pueden comparar las utilidades de Juan con las de María. Simplemente decimos en el punto C, Juan no puede aumentar su nivel de utilidad sin que disminuya el nivel de utilidad de María, y María no puede, a través de intercambios, ¿no?, de bienes, a través de nuevas reasignaciones de bienes entre ambos consumidores, tampoco María puede obtener un nivel de utilidad más alto sin que Juan tenga menor nivel de utilidad. ¿Está bien? Bien, o sea, la única comparación es la utilidad de cada individuo con sí mismo y si está mejor o peor frente a cada combinación o cada E- situación. Exactamente.
exactamente, sí. Eso es eficiencia en sentido de Pareto. No hay reasignación posible de bienes entre ambos individuos que haga que uno esté mejor sin que el otro esté peor. ¿Sí? Bien, ¿Sí? sí, ahí Joaquín dice que entendió, dice, ¿puede haber varios puntos del estilo C en este caso? ¿O en esta Sí. gráfica solo está el C? No, hay más. Esto es para explicar esto, obviamente, si hubiese más puntos, se complica entender el gráfico. Acá dijimos uno solo, pero hay más intercambios posibles donde obviamente la diferencia sería que Juan esté mejor o peor y María al revés, ¿no? Cualquier otro punto eficiente, como veíamos antes, sobre la curva de contrato, ¿sí? Hay más puntos. Acá graficamos 3 puntos, pero puede haber más también. Distintos puntos donde, a ver, no hay reasignaciones posibles donde se mejore a un individuo sin empeorar al otro, pero hay más puntos, como dice. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y después, obviamente, esta curva de contrato con estos niveles de utilidad se puede graficar, después vamos a seguir viéndolo, esto lo dejo para la clase que viene, pero lo vamos a ver en un espacio donde representamos la utilidad de Juan con la utilidad de María. Y estos puntos, así como existe la curva de posibilidad de producción, existe la curva de posibilidades de utilidad. ¿Sí? Entonces representamos la utilidad de Juan en el eje horizontal y la de María en el vertical. Y la frontera de posibilidad de utilidad va a representar todas las combinaciones eficientes en sentido de Pareto, ¿sí? El punto E, el punto F y el punto G que graficábamos antes, representan niveles de utilidad para María y para Juan, donde no es posible mejorar la utilidad de Juan sin disminuir la de María, y no es posible aumentar la de María sin disminuir la de Juan. Y fíjense, ¿por qué está puesto acá el punto extremo, el origen de Juan? ¿Sí? Porque acá Juan tiene 0 de utilidad. Acá no consume ningún bien. Entonces la utilidad de María es máxima. María se queda con todos los bienes, con todo el alimento y todo el vestido que hay en la economía. ¿Sí? Entonces la utilidad de María es máxima y la de Juan es 0. Y acá en el punto de intersección de la frontera de posibilidad de utilidad es al revés. La utilidad de María es 0, fíjense que estamos bien sobre el eje horizontal, ¿sí? Porque María no tiene nada para consumir, y Juan se queda con todo el vestido y todo el alimento que hay en la economía. La utilidad de Juan es máxima. En el medio, ambos consumen distintas cantidades y estos puntos representan los puntos de eficiencia. Moviéndonos a lo largo de la frontera de posibilidad de utilidad, podemos mejorar la utilidad de Juan, pero solo a costa de disminuir la utilidad de María. O al revés, si vamos en el otro sentido, si pasamos del punto G al punto F, son reasignaciones de bienes, porque es la curva de contrato, que permiten aumentar la utilidad de María, pero a costa de disminuir la utilidad de Juan. ¿Sí? Entonces, después lo vamos a ver, pero vamos a ver la clase que viene con la bibliografía de Frank, que podemos representar lo mismo en el espacio de la caja de Edgeworth, la producción de dos bienes con dos factores de producción. Y de ahí vamos a derivar lo que ya conocemos, que es la curva de posibilidad de producción, ¿sí? O la curva de transformación. ¿Sí? Esto representa lo mismo, pero diferentes niveles de utilidad a partir del consumo de dos bienes. ¿Está? Pues voy a volver sobre esto. Lo dejo acá por ahora porque vamos a hablar de temas de eficiencia después. ¿Sí? Porque Pareto perdón, de temas de equidad. De eficiencia hasta acá hablamos. Bueno, ¿qué pasa con la equidad? Con el tema de la equidad. Eso es lo que vamos a conversar, vamos a arrancar con eso la clase que viene. ¿Está? Bien, acá hasta acá llego. ¿Sí? No quiero por ahí abrumarlo más, ya bastantes temas dimos. Quedo para el espacio de consulta, si quieren, obviamente,
abrimos los micrófonos. Antes, Pablo, de abrir micrófono, ¿había alguna pregunta? Sí, quedó pendiente una consulta de Tomás Sí. referida a la filmina anterior. Dice, si fuera un mercado internacional con los precios distintos, ¿qué pasaría? No, bueno, sí, los precios se supone, los precios son distintos cuando las economías son cerradas. Esto se analiza mucho en los mercados en ventajas comparativas. Yo no lo voy a dar por cuestión de tiempo, lo doy en otros cursos estos temas justamente. Pero las economías son cerradas, cuando las economías son cerradas y aisladas al comercio tienen determinados precios. Y en algunos productos transables, cuando se abren al mercado internacional, los precios se igualan, se tienden a igualar. ¿Sí? Estos son todos los supuestos de los modelos internacionales, o la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, todos observan los mismos precios e igualan, ¿sí? Producen los bienes de acuerdo a esos bienes. Y los consumidores consumen de acuerdo a esos bienes. Y bueno, también todos maximizan de acuerdo a los precios internacionales. ¿Sí? Eso es lo que se observa, Tomás. Van a observar los mismos precios y cambia la relación de consumo en relación a la economía cerrada. Y cambia la relación también de producción de bienes en relación a la economía cerrada. Porque al abrir la economía al mercado internacional, los precios relativos cambian. ¿Mm? Y eso altera tanto la situación de productores como consumidores. Tendremos que tener algunos elementos más para poder discutirlo, pero en general eso es lo que ocurre. No sé si te referías a eso. Tomás era el que preguntaba, ¿no? Sí. Si Sí, querés no, abrir. y también puede Sí, ser que, perdón, profe, que te sí, interrumpí. sí, sí, sí. También puede ser que depende del país, la ventaja comparativa era, ¿no? Puede ser Claro. como era, ahí va. Exactamente, esos son modelos de ventajas comparativas. Yo no me quiero ir por ese lado, pero bueno, sí, los modelos de ventajas comparativas dicen eso. Ricardito pone Joaquín, sí, exactamente. David Ricardo hace 100 años, hace 200 años, perdón, 1817, por ahí más o menos de su primer libro, eh, habló del concepto de ventajas comparativas, que para comerciar con éxito con éxito hay que entender qué es con éxito, ¿no? Eso también llevaría una clase, ¿no? Para explicar todo qué se gana. Las ganancias del comercio vienen de las ventajas comparativas, de yo producir un país, tener la capacidad de producir en menor costo relativo un bien que otro. No necesariamente tener ventajas absolutas, ser más eficiente en todo. Tanto el país, que es más eficiente en todo, que decir que produce más barato un bien, en concepto de Ricardo, menor cantidad de trabajo, que la teoría del valor trabajo, menor cantidad de trabajo en un bien, puede ser más eficiente en todo, es decir, la tecnología de producción ser la mejor, requerir menos trabajo para la producción de cualquier bien, aún así ese país le va a convenir comerciar, va a estar con posibilidad de consumo por encima de sus posibilidades de producción, ¿sí? Y eso va a convenir la especialización. Y al otro país, que es menos eficiente en todo, que no tiene ventajas absolutas en nada, por las ventajas comparativas, porque siempre hay alguna ventaja relativa, siempre tengo la posibilidad de un menor costo relativo en algún bien, le va a convenir vender ese bien y comprar el bien en donde no tiene ventajas comparativas, y de esa manera las posibilidades de consumo se expanden por encima de las posibilidades de producción. Esas son ventajas estáticas de comercio. En algún momento se verán las ventajas dinámicas. Eso es decir, eso puede explicar por qué, dada la dotación factorial inicial de un país puede estar mejor abriéndose al comercio. Ahora, eso no explica por qué algunos países crecen más que en otros. Bueno, y hasta acá llego, ¿sí? Porque no es el punto de la economía internacional. Pero bueno, sí y no, porque en el capítulo 16 habla de las ventajas del comercio internacional, si no me equivoco. Acá no vamos a hablar. ¿En el capítulo 16? En algún momento creo que menciona, yo no lo voy a dar. Sí, los beneficios, el 16.5, los beneficios derivados del comercio, precisamente explica la ventaja comparativa. ¿Sí? No lo voy a dar, pero bueno, ténganlo en cuenta. En algún momento los que sigan economía, obviamente esto lo van a ver bien, con el modelo no solo de Ricardo, sino de Hecher-Ohlin, que explica la ventaja comparativa a partir de la dotación inicial de factores productivos. ¿Sí? Podríamos relacionar con lo que estábamos diciendo. Bien, volvamos a lo que estábamos diciendo de antes. Perdón, a lo que expuse. ¿Sí? Ahí Agustina ¿Alguna? dice si podés mostrar la bibliografía del tema.
La bibliografía, ¿cómo no? Sí. Acá estamos. ¿Sí? Tenemos, perdón, vamos a, así se ve grande, acá. Tenemos Pindyck y Rubenfeld, ven que acá salté 16.5, que son los beneficios derivados del comercio, ¿sí? Y bueno, y esos son las secciones del libro, del capítulo 16, y después le pasamos, ahí Pablo le Sí, va a ahí, subir, Frank. ahí para avisar que ya subí el capítulo del libro de Frank. Por un tema de versiones, en realidad lo que acá figura como capítulo 18 y el cronograma de la materia figura como capítulo 16 es el mismo capítulo. Claro, es Son otra las edición. páginas, otra edición, exactamente, son las páginas 500 a 505 del archivo que subí, que ya está disponible en el O24. Ajá. Es lo mismo que van a ver en el cronograma, ¿eh? Solamente que yo por ahí tengo una edición, no sé si más vieja, más nueva, pero es lo mismo. No se preocupen por eso. Lean lo que les pasamos, es lo que corresponde al cronograma. Es lo mismo el análisis porque va a ser un modelo de 2x2 solamente para producción e intercambio en la producción, que va a ser 2 bienes y 2 factores de producción que sirven para producir ambos bienes. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Y el libro de Pindyck y Rubenfeld no tiene la caja de Edgeworth para este modelo de 2 bienes y 2 factores de producción, ¿se entiende? Por eso lo presentamos, nada más. Entonces en la caja que va a haber, en los lados van a representar la cantidad de factores y el origen va a representar la producción de uno y otro bien. Y en lugar de curva de diferencia va a haber isocuantas. ¿Sí? Y en lugar de relación marginal de sustitución vamos a hablar de relación marginal de sustitución técnica. Y en lugar de precio de los bienes vamos a hablar de precio de los factores. Eso. Todo el instrumental que ustedes ya traen aplicado a la caja de Edgeworth. Nada más. Se van a dar cuenta. Obviamente que el libro Frank tiene otra notación, otra estética. Cambia eso. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, la economía se maneja en el equilibrio general, en realidad. A veces utilizamos equilibrio parcial porque hacemos economía de la información. A veces no tenemos tantos datos como para saber la interrelación entre los distintos mercados. ¿Sí? Entonces, se dispone de más información de un sector. Se asume, se hacen determinados supuestos en relación a la interrelación con otros factores, pero cuando se pone la lupa sobre un sector se dispone de más información. La desventaja es, en un análisis de equilibrio parcial, desconocer las relaciones con el resto de los sectores. Pero en realidad el mundo del análisis se debería hacer con un análisis de equilibrio general. Porque los sectores se relacionan entre sí. Hoy daba un ejemplo del comercio. ¿Qué pasa si ponemos aranceles al comercio? Subimos, se encarecen los productos que vienen del resto del mundo. Entonces mejoran los precios para el sector que compite con esos productos extranjeros. Pero esa no es la única consecuencia sobre el sector. ¿Qué pasa con los consumidores que consumen este bien? Que sube los precios. ¿Qué pasa con los otros productores que compran este bien para producir otros bienes? ¿Sí? ¿Está? Y así se generan efectos en cadena, digamos, que repercuten sobre otros sectores cuando cambia la política. ¿Sí? Estaba leyendo de la época de Donald Trump, con toda esta guerra comercial que inició. Cuando sube los precios, justamente sube los aranceles al acero y al aluminio, claro, ¿quiénes se ven beneficiados en Estados Unidos? Los productores de acero y aluminio. Pero ¿quiénes se empezaron a quejar? Las automotrices y todos los sectores que producen con acero y con aluminio. Porque ahora el acero y el aluminio era más caro. ¿Sí? Y no solo eso, sino que hubo respuesta de otras naciones que se veían afectadas y empezaron a poner para retaliar, se dice retaliation en inglés, que significa como respuesta a estas medidas que impuso el gobierno de Estados Unidos, empezaron a poner aranceles en otros productos, como agrícolas de Estados Unidos. Entonces,
los productores agrícolas en Estados Unidos empezaron a quejar porque empezaban a enfrentar medidas arancelarias para ingresar a Europa, por ejemplo. Se puso una reacción en cadena que empezó a involucrar no solo al acero y al aluminio, sino también a los que compraban acero y aluminio y hasta sectores que no tenían nada que ver productivamente con el acero y con el aluminio, ¿sí? Después Trump puso medidas para para proteger a los sectores que usan el acero y el aluminio, y así. Y bueno, se armó un flor de lío con esas medidas porque fueron unilaterales, también tuvo problemas internos también, porque algunos sectores, cuando vos protegías a algún sector, perjudicabas al otro. Bueno, ese es el mundo en general, el mundo complejo y que vivimos con el equilibrio general. Pasa que a los que somos economistas, cuando analizamos este tipo de repercusiones, se hace complejo el análisis porque se necesita de mucha información y de modelos muy complejos para analizar estas situaciones, ¿no? Cómo repercute una medida no solo sobre un sector, sino también sobre los sectores que se relacionan con el sector afectado directamente por la medida, ¿sí? Y ahí entre el Estado, entran consumidores, entra el sector, entra otros sectores relacionados en la producción con este sector y así, ¿sí? Es complejo, el análisis de equilibrio general es complejo. Hay un modelo de equilibrio general computado. Acá tenemos un especialista, que es Martin Sikowitz, que está en Economía Internacional. Yo he trabajado con él, lo conozco, sabe un montón, tiene un prestigio internacional y conoce muy bien los modelos de equilibrio general computado y se dedica a este tipo de cosas, ¿sí? Pues son miles de ecuaciones al mismo tiempo. Imagínense cuando no existían computadoras, hacer todo este análisis. Hoy en día una computadora lo puede hacer en pocos minutos, cálculos que podrían tardar un montón de tiempo, ¿sí? Pues imagínense con muchos sectores, muchos países, en el mercado internacional, obviamente, muchos insumos, muchos factores de producción, etc. Bien. Consultas. Ahí Catalina tenía la mano levantada. Ah, bien. Sí, hola, ¿ahí se me escucha? Sí, Sí. Sí, Catalina. Porque la semana pasada devolvieron los test de lectura con las notas y las correcciones, y a mí me quedó medio confusa una de las preguntas que me tocó, y quería preguntarles para ver bien cómo era. Sí, les A mí escribiste una de las preguntas... a ver, Sí, decila sí. igual acá, después escribile igual que los corrigieron a Victoria y a Emiliano, ¿está bien? Ah, bueno, no tengo los mails. Si después alguno capaz lo Están en quiere pasar. el lado 24, Cata. Ah, Sí, sí, bárbaro. están Ah, ahí. ok, genial. Sí. Porque una de las preguntas que me había tocado era sobre por qué aumenta la producción del monopolista si el gobierno lo obliga a bajar su precio. Y después Sí. me decía, si quiere fijar un precio máximo que maximice el nivel de producción del monopolista, ¿qué precio debe fijar? La primera Ujú. pregunta la pude responder sin ningún problema, y la segunda, la verdad que me costó un poco entender qué precio debía fijar el monopolista para ¿Qué fijar un precio precios máximo. le debía fijar el Estado al monopolista? Sí, Claro, porque para, decía, si quieres fijar un precio máximo que maximice el nivel de producción del monopolista, ¿qué precio debe fijar? Y claro, esa el parte no mismo entendí precio que muy el bien. competitivo, sí, el mismo Claro. precio que el competitivo, sí. Pero para aclarar bien que ellos leyeron tu examen, escribiles por favor a ellos, ¿sí? Para que te aclaren bien cómo corrigieron, qué esperaban de la respuesta, dado que ellos fueron los que corrigieron, te aconsejo, Catalina, cualquier cosa nos volvés a consultar, pero que les escribas directamente a ellos. Bueno, dale, está bien. Pues, gracias. Gracias. No, por nada. Cualquier cosa nos decís. Bien, preguntas, consultas de lo que vimos hoy. Bueno, el martes que viene es el test de lectura, el último, que es opcional, obviamente. Opcional, digo, para los que hayan. Se sabe cómo será y ahí lo vamos a definir. Ya la semana que viene les comentamos bien. Estamos pensando ponerlo el 7 de diciembre, martes 7 de diciembre, ¿está bien? ¿Sí? Para que no sea tan pegado al parcial. ¿Mm? ¿Está bien, Joaquín? Sí, el martes bien le decimos el martes. Y no, va a ser virtual. ¿Mm? Va a ser virtual, sí, a esta altura.
Ya los exámenes presenciales me parece que quedan para, ojalá, ¿no? Ojalá, porque significaría que esta pandemia empieza a ser superada. Ya no sabemos qué pensar, pero yo por lo menos no haría ninguna apuesta, pero ojalá que sea así, pero por ahora virtual. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Buenísimo, profe. Bueno, nos Bueno, vemos la semana que viene. nos vemos Nos con vemos. ustedes, Chao, conmigo la Pablo. semana que viene, con Pablo y Juan Pedro se ven el Dale, jueves. ¿Está bien? dale, Chao, dale, Tomás, nos saludos. vemos. Bueno, que anden bien, adiós. Chao, Nos vemos, profe. nos vemos, que anden Adiós. bien. Buena semana. Adiós.